Bueno, estamos aquí con Bea, que es profesora y además está estudiando psicología. ¿Qué tal, Bea? Cuéntame. Hola Sandra, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú qué tal estás? Muy bien, también, gracias por preguntar. Genial, me alegro. Vale, Cuéntanos un poquito tu experiencia. Primero, si quieres empezar como profesora y luego ya vamos al tema de tu lado de estudiante de ahora. perfecto. Cuéntame un poquito. Bueno, yo soy profe de educación infantil, ¿vale? Tengo la carrera de magisterio y nada, mi experiencia con niños pues es sobre todo la tuve en las prácticas, ¿vale? Y luego como educación no formal con niños a través de campamentos, actividades programadas fuera del horario escolar principalmente. Y nada, ahora mismo estoy estudiando psicología a distancia. Y nada, pues muy contenta. Me encanta seguir formándome y la verdad que haciendo la distancia me está dando esa oportunidad que quizás no encontraba porque en mi ciudad no podía tener esa carrera y tenía que mudarme y demás. Entonces me da la oportunidad de poder continuar con mis estudios, aunque no esté físicamente. O sea que bien. O sea, que estás estudiando a distancia. Eres Eso una persona pro de la educación online, por así decirlo. Eso es, porque además yo cuando empecé a estudiar a distancia, bueno, empecé en el 2018, el curso 18-19 y justo el segundo curso fue el año del COVID. No, el primer curso fue el año del COVID. O sea, yo empecé a estudiar justo a distancia en el COVID. O sea, sí que es verdad que teníamos los exámenes presenciales, pero me tocó todo el choque de hacer exámenes online a distancia, que antes se hacían en las sedes de la universidad, pero es cierto que justo me pilló ese choque y la verdad que fue maravilloso en el sentido de que no paramos porque ya estaba muy bien montada la universidad a distancia y nos dio la oportunidad de seguir formándonos, de no perder un año. Entonces, en ese sentido, fue genial, porque quizás las presenciales sí que tuvieron ese problema de que no tenían una plataforma tan potente, esta universidad ya era muy potente online, simplemente tuvo que adaptar los exámenes, entonces fue todo mucho más rápido y mucho más cómodo y nos generó mucha más confianza y de decir, no he perdido un año estudiando, sino que he podido sacar mis asignaturas adelante. ¿Y qué ventajas le ves a la educación online en comparación, a lo mejor, pues, de ir al aula como siempre? Pues sobre todo veo una gran ventaja en adultos porque ya tienes un trabajo, quizás puedas tener familia. Entonces, la forma de organizarte teniendo unos horarios que pueden cambiar a diario, me parece lo mejor, ¿no? O sea, organizarte tu tiempo de estudio, eh, yo qué sé, pues poder ver las clases en cualquier momento, poder repetirlas, ¿no? Muchas veces vas a una clase presencial, te quedan dudas y no puedes volver a ver esa clase, ¿no? Tienes que depender más de que el profesor te responda a las dudas, sino que de esta forma tú puedes volver a ver la clase y luego, una vez que lo hayas vuelto a ver, puedes hacer unas dudas quizás más concretas que si no puedes volver a ver esa clase. Entonces, tener el material de forma indefinida y poder verlo una y otra vez me parece que es un gran avance. Está claro que hay un punto en común en el que estáis de acuerdo todos, que al final, la ventaja de tener esas clases grabadas, la oportunidad que te da de verlo cuando lo necesitas, las veces que lo necesitas. Al final, por ejemplo, si estás en el aula y tienes una duda, a lo mejor por vergüenza no la preguntas, Eso es, sí, o a lo mejor la preguntas, la sigues sin entender y luego te da apuro volver a preguntar, o a lo mejor el profesor no puede parar tanto el ritmo de la clase como para dedicarte el tiempo que realmente necesitas. Y de manera online es que tienes al profesor para ti, para las dudas cuando lo necesitas, puedes ver el vídeo todas las veces que lo necesites y al final también es como una manera de aprender mucho más rápido, yo creo. sí, sí, creo que has tocado un punto muy importante y es la individualizar la educación, ¿no? Ahora mismo, hablando más desde mi punto de vista de educación infantil, los ratios de alumno-profesor son muy altos, ¿no? Bueno, creo que es una cosa que hay que cambiar del sistema educativo, ¿no? Pero bueno, para la educación de adultos, el poder adaptarse al ritmo real de aprendizaje de esta forma que tú decías, ¿no? Que quizás me ha quedado dudas, este tema no lo he entendido, puedo repetirlo varias veces y no tengo que seguir el ritmo de quizás alumnos que vayan más deprisa en ciertos ámbitos que yo voy más despacio, ¿no? Y al revés, ¿no? Igual yo voy más deprisa en otro ámbito y necesito más apoyo en otro. Entonces, de esta forma tú te puedes apoyar en lo que realmente necesitas y creo que también es un punto motivador, ¿no? Para continuar estudiando. Si tú al final sigues el ritmo de una clase que va más deprisa de lo que tú necesitas,
te desmotivas, dejas de estudiar. Ahí también está la parte de fracaso escolar, muy importante, que aquí en España es verdad que el fracaso escolar es muy alto. Entonces, yo creo que es una forma también de incentivar el estudio, de motivar y de seguir cada uno un horario. Cada persona somos un mundo diferente y tenemos unas necesidades y creo que de esta forma nos adaptamos a cada persona. Aunque también entiendo que un seguimiento de una persona real es súper importante, ¿no? Alguien que te apoye, que esté contigo, es muy importante, pero que tú también tengas esa libertad de saber que si tú este tema no lo has pillado, puedes volver a verlo. La verdad que es muy interesante esto que dices y creo que es muy importante porque al final cada persona tiene un mundo, aparte, su trabajo, su vida y al final esa atención personalizada creo que es una de las cosas que en estos momentos, a día de hoy, es de lo que más se demanda. Sí, 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 porque somos humanos, quiero decir. Entonces siempre necesitamos un apoyo, alguien que nos respalde, que esté con nosotros, que nos haga un seguimiento. Creo que ese carácter humano no se puede perder, nunca debería de perder. La figura de un profesor, de alguien que te guíe, no se puede perder. Pero es cierto que nos podemos aprovechar de las 1000 ventajas que nos da la educación online, que es las que te comentaba. Siempre apoyado de una herramienta humana, ¿no? De un profesor. Creo que ese valor nunca se puede perder, pero es cierto que hay que aprovechar todas estas ventajas que nos dan las tecnologías, que son muchas. Además, es que está claro que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse. Hacen la vida mucho más fácil en todos sentidos y también en la educación. Poco a poco vamos evolucionando. Esa facilidad también de a lo mejor no entender algo, vale, no tienes al profesor, pero es que puedes acudir a una página de confianza en internet, informarte, ver un vídeo explicativo. Creo que al final lo hace todo mucho más sencillo y que todo vaya sobre ruedas. Y también Exacto. creo que también es muy importante, ya que estas nuevas tecnologías están implantando, sobre todo desde el COVID en la educación, la formación del profesor. Sí, 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 eso es muy importante y además yo, por ejemplo, cuando estudié mi carrera teníamos una asignatura que era solo para nuevas tecnologías en el que aprendimos a hacer páginas web para niños más pequeños. Estamos hablando de una educación muy diferente, no la que pueda ser una universidad, o sea, yo mismo ahora la UNED, ¿no? Sino que con los pequeños funciona diferente, pero era una forma de hacerlo más interactivo en el aula, allí quizás se trabaje más con la PDI, ¿no? La pizarra digital y demás. Pero claro, es que estas herramientas se les tiene que dar al profesorado quizás más orientado. Puedes hacer muchas más cosas en niveles de primaria altos, en la ESO, bachillerato, herramientas interactivas, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Poder buscar clases de apoyo, aprender a usar lo que es la herramienta de Internet, que es muy amplia, ¿no? Pero buscar fuentes fiables. Ahora mismo hay Google tiene Google School, que son documentos más fiables, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante, esa formación al profesorado para que lo pueda transmitir a los alumnos y no fiarnos de lo primero que encontramos, sino hacer búsquedas activas y de verdad búsquedas buenas, ¿no? No fiarnos de la primera página que nos aparece, sino ser capaces de distinguir esa información. Quizás tendría que ir más enfocada la educación en esa distinción, ¿no? Hay mucha información y te la pueden colar por todos los lados, sino esta es la buena, esta es la que tienes que buscar y aquí es donde tienes que buscar. Quizás sería importante esa formación al profesorado, porque muchas veces pues, yo puedo buscar algo y tampoco sé si va a ser fiable, ¿no? Pero si tenemos unas fuentes muy fiables, como una enciclopedia que puede ser fiable, ¿no? Pero algo así más actualizado, creo que es muy interesante esas herramientas. Totalmente, al final, Internet tenemos acceso todos. Todo el mundo puede escribir en Wikipedia y al final hay una cantidad de información que hay que aprender a distinguir lo que es fiable, lo que son bulos y de lo que podemos realmente hacer caso. Y sobre todo, para transmitírselo a los alumnos. Eso es, o sea, ahora mismo vivimos bombardeados de información, o sea, de todo, o sea, ahora se hace cualquier cosa viral, ¿no? Entonces, creo que la educación de hoy en día tendría que ir más enfocado a saber distinguir, saber buscar bien la información, ¿no? Porque la información está en Internet, pero ¿cuál es la buena? ¿Cuál es la fiable? Pues eso es lo que se debería de enfocar más que en otras cosas que se pierden quizás el punto en el que estamos ahora, en un mundo tan global, tan tecnológico, ¿no? Entonces, es importante que enseñar a las personas que vienen detrás a manejarse, que eso es algo que nosotros no hemos tenido porque hemos ido creciendo con ello. Pero ellos de repente se encuentran desde muy pequeños con todo ese mundo por explorar,
de repente. Nosotros creo que hemos sido una generación, tanto tú como yo, que hemos ido creciendo a la vez que esto iba aumentando. Entonces sí que sabemos cómo manejarnos, o sí que tenemos nociones anteriores de cómo era la vida sin este internet, ¿no? De buscar al diccionario el significado, de irte al libro, pero esta nueva generación no, o sea, se está encontrando con el boom y apáñatelas como puedas. Quizás la educación sí que tendría que tirar en sentido para un manejo positivo de esas redes. Nos podemos encontrar de todo y hay que saber usarlas. Total, al final las generaciones de hoy en día ya están creciendo en este mundo y como decías, yo me acuerdo a lo mejor con el diccionario de inglés buscando el significado y ahora es que directamente coges el ordenador, buscas o con el móvil y es que lo tienes en un segundo. O sea, al final es que nos facilita la vida lo que no está escrito. Y antes comentaste que también tuviste experiencia en las aulas con niños y que tenían incorporados tablets, bueno, elementos tecnológicos para aprender. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que favorece el rendimiento académico y que trae ventajas? Sí, yo creo que trae ventajas. También es cierto que considero que en infantil no se debe dar tanto peso en cuanto a tablet individual, sino que a pizarra digital, ¿no? Eso sí me parece bien. Y ya cuando van creciendo y van aprendiendo lo que te comentaba, ¿no? Van aprendiendo cómo se van usando, cómo hacer un uso positivo. Cuando ya empiezan a madurar un poquito, quizás en primaria, que ya a últimos ciclos, me parece muy bueno incorporarlo y dándole un uso positivo, ¿no? Quizás en infantil lo veo de otra forma porque creo que es una época de descubrir el mundo tangible, ¿no? Pero creo que también se pueden incorporar de una forma sana y positiva, ¿vale? Para que ellos también vayan aprendiendo a usarlas y que vean que hay más mundo, ¿no? Que una tablet, porque ahora mismo con la tablet puedes ver el mundo, pero que hay un mundo alrededor tuyo que tienes que descubrir. Y según vamos subiendo en primaria, secundaria, bachillerato, obviamente estas herramientas pueden ser muy positivas porque cada niño lleva su móvil, entonces poder usarlo de forma positiva desde el cole, desde la educación, dar esa enseñanza me parece básico. Aparte de darlo desde casa, por supuesto, con los padres, pero bueno, tener ese apoyo de la escuela, de los padres, para enseñarles a usar esas herramientas. Y al final, ¿crees que al tener, pues eso, un dispositivo en sus manos y con sus amigos en clase y que a lo mejor también entre ellos pueden tener juegos educativos, ¿tú crees que eso les motiva, les incentiva a aprender? Yo creo que sí, porque ahora mismo vivimos en eso, ¿no? En ese mundo tecnológico, es algo ya nuestro. Quiero decir, la parte del mundo tangible, real, está el mundo tecnológico. Entonces, sí, yo creo que eso les puede ayudar a distinguir, ¿no? Vale, vamos a hacer tareas personalmente, ¿no? Socializar personalmente y quizás la herramienta tecnológica para el aprendizaje, para la colaboración, está muy bien, sin perder o sea, que estén a la par, ¿no? Entonces, si eso se estudia desde la educación y se va jugando con eso, yo creo que podemos darles una gran base para que sepan usar esas nuevas tecnologías y pueden ser nuestras aliadas, ¿no? Que ahora es como que las vemos mucho como enemigos muchas veces, pero porque no se está enseñando a esos niños a usarlas, sino que se les suelta el móvil y ellos navegan, sino que dar esa enseñanza para darles a entender que esto es una herramienta. Yo la trato como una herramienta porque no he vivido toda la vida con ella, pero entiendo que los niños de ahora nacen con una tablet al lado. Entonces es importante desde la educación distinguirlo y ver que es una herramienta súper positiva, pero que es un complemento más. Entonces, tú a los estudiantes de hoy en día, estas nuevas generaciones, les ves completamente preparados para pasar de ese libro de texto de las aulas a hacer esa educación online. Sí, 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 sí. Además que lo han demostrado en la pandemia, quiero decir. Los alumnos han tenido que adaptar a este modo de educación, ¿no? Al final han tenido que aprender muy rápido que quizás ese móvil que usábamos para hacer jueguecitos y demás nos da una herramienta real de trabajo y podemos usarlo para aprender. Entonces, yo creo que es importante distinguir que puede ser una herramienta de entretenimiento y también puede ser una herramienta de trabajo y de aprendizaje, por supuesto, para ver clases, para hacer test, para hacer exámenes, para colaborar no solo con los alumnos de nuestra clase, sino colaborar con gente de otro país. O sea, la apertura que nos da en educación creo que es amplísima. O sea, ya no solo eso, sino poder estudiar, que me voy a otro país y poder seguir teniendo contacto con mis profes aquí en España, o esa facilidad. Te hablo más quizás en educación, ¿no? Pero yo como estudiante, ya de vida adulta, lo veo
súper bien, ¿no? Esto, o sea, la facilidad que a mí me da decir, tengo la universidad allí y puedo estar aquí contactado con mis compañeros, con mis profesores, viendo las clases y me sigo formando, aunque esté en cualquier parte del mundo, con cualquier horario del mundo, poder seguir trabajando en mi educación es espectacular. O sea, lo que nos ha dado la tecnología, quizás si esto hubiera ocurrido antes, mucha gente hubiera estudiado, ¿no? Que no tenía ese acceso. Y como comentaste ahora también, que ya habíamos hablado antes, que estás estudiando psicología, ¿cómo haces tú para organizarte? Cuéntanos un poco. Pues lo que hago es hacerme una planificación semanal, ¿vale? De las horas que puedo aprovechar e intento sacar para cada asignatura pues 1 o 2 horas semanales en la que veo clases, me hago test, pregunto dudas a mis profesores y según mis horarios de trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues una semana que pueda tener más tiempo por la tarde o por la mañana, entonces como tengo todo el material dentro de mi plataforma, me es mucho más fácil. Por ejemplo, si una semana me veo más agotada, más agobiada, sé que no voy a perder el hilo, sino que voy a poder avanzar más la siguiente. Entonces, me da muchísima tranquilidad. O sea, a mí poderme organizar con mis horarios, con mi forma de vivir, porque también hay que vivir, ¿no? No solo se va a tratar de estudiar, sino que también hay que vivir. Entonces, en ese sentido, ha sido maravilloso, porque en magisterio lo estudié de forma presencial y es verdad que tenías que ir a clase de X horas a X horas y era quizás, bueno, en ese momento quizás no trabajaba, pero ahora mismo con el trabajo y demás sí que me da la oportunidad de seguir formándome. Para mí eso tiene mucho valor. Totalmente, es que al final es lo que decíamos antes, la facilidad y el poder compaginar distintos aspectos de tu vida a la vez que sigues avanzando y aprendiendo cosas nuevas y formándote. Y como sabes, aquí en Academy, que preparamos para selectividad, oposiciones, que damos el planning hecho de estudios, aportamos exámenes para que puedan practicar, los apuntes, resúmenes, esas clases de 10 minutos que al no ser media hora, al ser cortitas, como decíamos antes también, es lo clave y lo puedes ver una y otra vez cuando lo necesites, desde donde quieras y al final el poder repetir ese contenido tantas veces y diciéndote solo lo justo y necesario, también fomenta que tú lo aprendas más rápido y no se te olvide, porque también muchas veces, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando tenía que estudiar un montón o deprisa y corriendo, que lo estudias para el examen y luego se te olvidaba, al final no es educativo, porque al final yo, por ejemplo, terminaba el examen y ya no me acordaba de nada. Y yo creo que con este método también fomenta a que esos conocimientos se integren y realmente sean útiles. ¿Tú qué opinas? ¿Ves que esta metodología puede servir a los estudiantes de hoy en día? ¿Los animarías? Sí, la verdad que la metodología que me estás contando me parece muy interesante, sobre todo lo que dices de las clases de 10-15 minutos, ¿no? Esto está visto en psicología, por algo también lo estudio, ¿no? La curva de atención plena tiene una duración de 10-15 minutos, entonces dar la opción al alumno de que esté esos 10-15 minutos enfocado y pueda hacer un parón me parece genial, ya no solo a nivel de motivacional, sino lo que tú decías de poder aprender los conceptos de forma correcta, ¿no? Yo utilizo la técnica de Pomodoro, que es muy parecida, es una técnica de estudio que lleva sus tiempos, ¿no? 15 minutos, hacemos un descanso, 15 minutos, hacemos un descanso, y yo sí que he notado mucha mejoría. Entonces entiendo que estudiar de esa forma puede ser muy ventajoso, ¿no? Y luego tener pues todo el apoyo de test en caso de que sea una posición tipo test y poder volcar todos estos conocimientos enseguida en un test me parece genial. O sea, la verdad que animo a los estudiantes a probarlo, desde luego. Al final una cosa está clara y es que la educación avanza, las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y cada vez más estudiantes optan por este tipo de métodos también para compaginarlo, pues eso, como decíamos una vez más, con otros aspectos de su día a día. Y así, para terminar, a modo de conclusión, ¿cómo ves tú la educación en un futuro? Yo la educación en el futuro la veo en una balanza, como te decía, ¿no? O sea, quizás vuelvo a lo mismo, ¿no? En etapas de más pequeñitos, ¿no? Infantil, primeros cursos de primaria, sí que veo que la educación más en el mundo real creo que es muy importante porque están descubriendo el mundo, es muy importante tocar, caerse, chupar,
estas cosas, ¿no? Pero es cierto que según vamos subiendo veo una balanza al mismo nivel, ¿no? Tanto presencial como tecnológico, y es cierto que ya a partir del nivel de adulto, ¿no? De adultos, veo un cambio cada vez mayoritario hacia una educación online. Porque ya es otra forma de verlo, ¿no? O sea, ya tú sabes que quieres estudiar eso, sabes que vas a estudiar, vas a tener planificaciones, tienes trabajo, tienes hijos, entonces esa conciliación que te va a dar la educación online no te la va a dar una presencial jamás. Entonces, yo lo veo así, o sea, educación a adultos la veo volcada completamente a online a futuro. Totalmente, la verdad que estoy de acuerdo. Y es eso, es lo que se está viendo hoy en día, que es cada vez a donde tiende más la educación, sobre todo, pues eso, los adultos. Al final, a lo mejor los más pequeños, pues sí que la integración de las nuevas tecnologías en el aula, eso está claro, pero de cara Más a que progresivo, quizás. sí, de cara a que vamos creciendo y queremos, pues, estudiar, seguir formándonos, pero a la vez trabajar porque queremos mantenernos, gente que vive fuera, a lo mejor esta distancia, al final es todo mucho más útil, ventajoso y, Sí, y sí, es muy ventajoso lo que tú dices, ¿no? Quizás es que ahora mismo puede estudiar una carrera alguien que esté en la ciudad como que esté en un pueblo alejado de la mano de Dios. Entonces, abre muchísimas oportunidades. Esto es dar igualdad de oportunidades a cualquier persona que teniendo un ordenador y una conexión a Internet pueda estudiar. Entonces, eso nos lo va a dar lo presencial, ¿no? Porque antes era o te mudas al sitio donde tenías la universidad, la academia, lo que fuera, o te mudas allí o no puedes estudiar, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente no ha estudiado por eso, pero es que ahora mismo tú desde cualquier punto del mundo puedes estudiar. Entonces, esa es la ventaja que tiene la academia online, ¿no? Esa apertura a todo el mundo, esa individualización, esa personalización que nos da el mundo online no nos la da lo presencial. totalmente de acuerdo. Bea, me ha encantado mucho este ratito que hemos estado aquí A mí charlando las también, dos. Me ha parecido muy interesante me alegro. y, y nada, darte las gracias porque hayas querido compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a ti por contar conmigo. Pues nada, Bea. Un, Adiós, un gracias. saludito. ¡Mua! Chao. Chao.